Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos de regreso en su podcast Catapulta, un podcast principalmente dedicado a los emprendedores. Hoy tenemos un invitado especial, está con nosotros Gera, un empresario de aquí de Guadalajara. La verdad es que teníamos ya esta ansiedad de tenerlo aquí con nosotros y hoy pues que está, la verdad es para nosotros un placer. Gera, ¿cómo estás? Súper chido, Adi. Ahora sí que gracias por la invitación, ese contacto por fin lo logramos armar y aquí estamos para platicar de los viajes y de esta cuestión del emprendimiento enfocado a los viajes y al hospedaje, ¿no? Claro, qué chido. La neta es que creo que se puede armar algo chido. Creo que Guadalajara es una ciudad que alberga muchísima gente que yo, bueno, que he estado también en otros estados, la gente de otros estados se refiere a Guadalajara como que es algo muy abrigador, como que la gente es muy cálida, no hablamos como de otras ciudades que la gente lleva mucha prisa y no te hace caso, entonces creo que Guadalajara se destaca mucho por esta parte, ¿no? Tenemos la gran cualidad, ¿no? De la cualidad de la calidad, a final de cuentas, o la calidez con la gente, eso lo percibe mucho el extranjero, ¿no? Como que Guadalajara, nosotros llevamos 13 años ya con este proyecto de hospedarte hostels en Guadalajara y hemos visto realmente una evolución en la perspectiva de los que nos visitan, ¿no? Es decir, ya ahora vemos a una Guadalajara mucho más vanguardista, cultural, tiene lo de las ciclovías, tiene la cuestión de, quitando obviamente lo de la pandemia, pero conciertos, festivales, puestas de teatro, en fin, como que los museos. Realmente se ha puesto ahí en el foco también de las ciudades interesantes en México para visitar y muestra de ello, bueno, es la evolución y todo el recorrido que ha habido el tema del hospedaje, ¿no? Un montón de hoteles desarrollándose, hostales, moteles, pensiones, en fin, Airbnbs. Guadalajara está explotando en esa parte comercial. Sí, ahorita que lo mencionas es muy cierto, esta parte del Airbnb creo que ha sido también un muy buen negocio, por ende es que quisimos, Gera, invitarte y que nos hablaras un poquito acerca de estos proyectos de, pues podría decirse como la parte de invertir en la comodidad o de invertir en los bienes raíces para poder rentar, para poder albergar gente. Entonces, creo que de aquí se desenvuelve la primera pregunta, Gera, que es lo que hablamos hace ratito fuera de la entrevista, es ¿cuántos años tenías cuando decidiste emprender y cómo fue que se te ocurre este modelo de negocio? Yo tenía 26 años, ¿no? Más o menos, cuando arrancamos ya con el proyecto de hospedarte, aunque realmente esta idea surge 2 años antes, justo con mi socio Luis Santana, hicimos un viaje al Mundial de Alemania 2006, ¿no? Y realmente pusimos en práctica lo que años después haríamos nosotros con los hostels, ¿no? Es decir, tomamos la mochila, nos fuimos a recorrer las carreteras e ir visitando hostels, conociendo amigos viajeros, culturas, comida, todo esto. Después quedarnos a vivir un tiempo en Inglaterra y bueno, de ahí es que va surgiendo más bien este deseo, estas ganas, esta pasión que después, 2 años después, a mis 26 por ahí más o menos, pues iniciamos y decidimos ponerle énfasis a esta parte del proyecto del hospedarte hostel, ¿no? Y fue todas las ideas compartidas, irlas aterrizando a papel y de ahí pues a ponerlas en 3D en funcionamiento. En junio de 2008 abre las puertas el primer hospedarte acá en Guadalajara, en la zona de Chapultepec. Órale, me imagino que ha de haber sido un proyecto, bastante complicado. Estamos hablando de más de 10 años que ya empezaron con esta parte del hospedaje. ¿Qué fue lo más complicado que sucedió a la hora de abrir este hostal en esta zona, principalmente porque la verdad es una zona muy codiciada de la ciudad, es una parte muy codiciada de esta parte de Guadalajara? Me imagino que debe haber estado un poco complicado tanto las adecuaciones, la casa. ¿Qué fue lo más complicado que vivieron? Sí, tienes toda la razón. Nosotros en ese inicio, en ese tiempo, del 2008, que iniciamos con el hospedarte, teníamos claro que queríamos en esta zona de Chapultepec. Afortunadamente, cuando estábamos en la preparatoria y la carrera universitaria, pues eran las zonas que nosotros también frecuentábamos para los bares, a las andadas en bicicleta, a los parques, en fin, toda esta parte del centro, Chapultepec y Minerva, eran como nuestros rumbos a final de cuentas. Y el hecho de regresar de estas experiencias que tuvimos en el extranjero también fue clave buscar una zona en la que también fuera muy rica culturalmente para los visitantes, ¿no? Entonces elegimos esta parte de Chapultepec, peinar la zona, literalmente en ese entonces, bueno, no era lo que es ahora Chapultepec, ¿no? Es decir, sí se movía, sí había bares,
pero no tenía tampoco tantísima demanda. Entonces, bueno, fue el destino, yo creo que nos puso enfrente de esta casa ahí en la calle de Efraín González Luna, a media cuadra del Andador de Chapultepec, que bueno, justo al entrar y ver el jardín que tiene atrás, fue como amor a primera vista, ¿no? Ver ahí ya en nuestra mente las hamacas, el asador, los equipales, gente tocando la guitarra, ¿no? Como realmente lo que buscábamos en nuestras ideas, lo vimos cristalizado en esa casa ahí de la Colonia Americana. Y lo mismo sucedió años después, 3 años después, que abrimos la sucursal en el centro histórico, en una casa del 1900, estilo medio, pues es clásico, mezclado con no sé qué, o sea, es como es eso, es un mix de arquitectura que a final de cuentas refleja lo que es un hostel, ¿no? Que viene gente de un montón de culturas, un montón de lados, y es una casa donde se encuentran todas estas culturas, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que es lo principal. Después, ¿qué es lo más complicado? Bueno, lo más complicado es poner todas las fichas que se vayan alineando en un juego a lo mejor imaginario, que tiene que ver con los recursos de dinero, que tiene que ver con los trámites en ayuntamiento, que tiene que ver con todas las modificaciones que llevas a cabo en la casa, los baños, las recámaras, la decoración, todo eso, y después un marketing para que realmente haya ventas, ¿no? Y entonces son como varias pelotitas moviéndolas al mismo tiempo. ¿Cuál es más que otro? Pues creo que ahí se las van llevando, ¿no? Obviamente el recurso económico es el primordial para poder echar a andar todo lo demás, pero bien es cierto que no solo teniendo ya el dinero tienes listo un proyecto, tienes que ver muchas otras cosas que se vayan acomodando y que vayan teniendo sincronía para que avance el proyecto. Y creo que mencionas una parte fundamental que dices, no siempre teniendo todo el dinero ya está listo el proyecto, pero también es a la inversa, ¿no? O sea, hablamos que siempre decimos, voy a emprender mi negocio cuando tenga $500,000 pesos. Necesito 50,000, necesito 70,000, necesito 120,000. Nunca, quizás lo vas a tener si no los metes a trabajar, ¿no? ¿Podemos hablar de alguna cifra aproximada con la que Gera empezó y su socio Luis empezaron a echar a andar este proyecto? Sí, mira, la verdad es que es muy divertida esa historia de cómo inicia el hospedarte, porque hubo un primer encuentro ahí con Luis que dijimos, ¿qué onda? Pues empezamos con el proyecto del hostal después de haber vuelto de nuestra experiencia en el extranjero, y fue de, sí, órale, vamos, qué chido, ¿cuánto dinero tienes? No, pues yo tengo 10,000 pesos, y tú, pues yo también tengo 10,000, no, pues está caramba, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a arrancar un negocio de 20,000 pesos cuando más o menos habíamos hecho un estimado con ahí todavía ni siquiera era un plan de negocios, pero sí un estimado general que nos daba alrededor de $20,000, ¿no? $25,000. Bueno, dijimos, cada quien se pone a trabajar un año en lo que cada quien quiera, nos vemos aquí en un año y vemos a ver cómo andamos de lana. Listo, así fue, ¿no? Yo me fui a vivir a Puerto Vallarta, estuve trabajando en la parte de hotelería, de turismo, también una agencia de publicidad que tenía que ver todo el marketing de varios grupos hoteleros, y Luis se quedó también acá en Guadalajara trabajando. Pasó un año, nos volvimos a encontrar y ¿qué onda? ¿Cómo andamos de lana? No, pues sigo teniendo los mismos 10,000 pesos que hace un año, ¿no? Entonces realmente nos dimos cuenta que esa no era la solución, o sea, no era el vete, ahorra y entonces ya que tengamos dinero empezamos un proyecto. Al contrario, más bien era, vamos a echar a andar todas estas ideas y vamos a buscar de qué manera nos hacemos de los recursos para cambiar esta forma que venimos trayendo de esta educación en la que las universidades preparan a gente que esté en las empresas y no tanto gente que cree nuevos proyectos, ¿no? Entonces nosotros salimos de ese molde y decidimos más bien juntarnos 2 o 3 meses intensivos para desarrollar un plan de negocios sobre este proyecto, ¿no? Que incluía unas corridas financieras y también incluía un estudio de mercado, sobre todo en este concepto que era realmente nuevo acá en México y en Guadalajara mucho más, ¿no? Entonces así fue como duramos esos 2 o 3 meses bajando toda la teoría. En ese momento más bien era a hoja y papel, números, empezar a ver la competencia, empezar a ver nuestros posibles clientes, cuánto dinero se llevaría la obra, cuánto dinero tendríamos que tener para los recursos humanos, ¿no? la gente que trabajara con nosotros, en fin, son como todos estos temas que realmente logramos plasmarlos más allá de solo una idea y un gusto por los viajes y los hostels, ¿no? Sino más allá era la operación misma
traerlo ahora sí que a la realidad y en base a eso pues echar a andar hacia el proyecto, ¿no? Y así fue, realmente ahí nos dimos cuenta después de ese estudio que hicimos, de ese plan de negocio, que requeríamos alrededor de $25,000 y ahí empezaba realmente el juego, ¿no? O sea, decir, pues tenemos 20,000 pesos, no dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Que si yo vendo mi carro, que si yo tengo un préstamo con un banco, que si yo le pido a mi tía que tiene ahí un guardadito que si me lo presta. Contactamos a la oficina estatal que se llama FOJAL también para que nos hiciera un préstamo de ese monto. En fin, con privados también les íbamos presentando ese estudio, ese plan de negocios para darles esta certeza de que unos chicos de 26 años no teníamos nada de experiencia ni nada en este caso como de credibilidad en la espalda, pero sí muchas ganas y un sustento en este plan de negocios. Hablas, digo, en esta última pregunta hablas de unos puntos claves que la verdad es que me hacen como esta como incertidumbre, como esta genialidad también de pensar, decir, ¿cómo le pueden haber hecho con 20,000 pesos, no? Y yo creo que es como lo más certero, ¿no? Tener la lana y poner a trabajar las ideas y a poner a trabajar también el dinero, ¿no? Hay dos preguntas que quisiera hacerte, voy con la primera. La primera es, ¿qué tal te ha ido con las sociedades? Porque hay muchas personas también que me han dicho a mí, inclusive, de que creo que está mejor solo. Creo que mejor si pierdes o te vas al hoyo tú solo. Si vas al éxito vas tú solo. Yo creo mucho en las sociedades también. ¿Qué tanto te ha ido a ti? ¿Qué tan bien o tan mal te ha ido en las sociedades? ¿Lo ves como un reto? ¿Qué opinas de esta parte? Mira, yo personalmente que me apasionan los viajes, el descubrir nuevos destinos, nuevas culturas, lugares aquí mismo en México, ¿no? Infinitos lugares para visitar. Y entonces para mí mi socio es esta mancuerna perfecta para yo también poder tener la mejor prestación que creo que tiene un emprendedor después de un tiempo, que es ser dueño de tu tiempo, ¿no? A final de cuentas. Es decir, a mí que me gustan los viajes, bueno, pues quiero hacer que este proyecto funcione para que entonces yo pueda darme un tiempo de poder hacer lo que más me gusta y de tener la tranquilidad y la certeza de que el proyecto, en este caso Hospedarte, sigue caminando de buena forma porque está mi socio ahí atrás, ¿no? Haciendo el trabajo de buena manera. Entonces, de entrada yo te diría que a mí personalmente me ha funcionado muy bien. Nos hemos encontrado, Luis y yo, en esta parte de no queremos pensar igual, no queremos ser iguales, sino complementarios y siempre como buscando los objetivos comunes, ¿no? Entonces hemos entendido esta parte de que no se trata de que siempre mis ideas sean las que lleve en este caso el proyecto o el Hospedarte, sino que sean las mejores propuestas, sean de un lado o del otro, y tener esta capacidad de decir, ok, en esta te la compro totalmente, vamos a hacerlo de tu manera, y en otras tú tendrás esa fuerza también, ¿no? Fortalezas y debilidades es lo principal, tener esta sensibilidad de poder reconocerlo en el otro, pero lo más importante es en uno mismo, ¿no? Y entonces esa parte te puede llevar a que camine mejor una cuestión de negocios donde hay dinero de por medio, pero tiene que haber una confianza y una credibilidad hacia la otra persona. ¿No es fácil? No es fácil, pero como son las relaciones humanas, a final de cuentas, tienes que encontrar, tienes que buscar, a veces ceder, a veces crear, a veces proponer, para que entonces tome buen rumbo el proyecto. Y la siguiente pregunta, Jera, digo, gracias por esta opinión de parte de la sociedad, de las personas que están decidiendo emprender y quieren buscar un socio. Hay que buscar la confianza y hay que buscar la credibilidad, ¿no? Y la siguiente pregunta que se desencadena a raíz de la otra antepasada es, ¿crees que el hecho de estar viajando, de ir a, por ejemplo, a Alemania, quedarte de haber trabajado en Inglaterra, hablábamos por la entrevista que acabas de perder un vuelo o un viaje a Brasil, o sea, ¿crees que esta parte de estar viajando nutre, cambia, da una visión totalmente diferente al negocio? ¿Cómo vives, cómo transformas tus viajes hacia la parte del negocio? Totalmente, para mí la parte del viaje tiene que ver con esta apertura de ojos, con esta capacidad de asombro que todos los días se está reactivando, y entonces también las ideas, las propuestas, las tendencias, todo eso, pues acordarnos que vivimos en un mismo mundo, pero que en ese mismo mundo hay tantas formas de hacer las cosas y tantas propuestas, tantos diseños que son infinitos a final de cuentas, ¿no? Entonces, el hecho de creer que solamente lo que sucede en Guadalajara, en Jalisco o en México es la neta del planeta, pues ahí empieza
las primeras fallas, ¿no? Tener más bien en una cuestión de emprendimiento, tienes que tener una apertura, ¿no? Una creatividad en el sentido de saber que puedes ir sumándole detalles que vayan nutriendo, en este caso, tu producto, tu proyecto, ¿no? A mí personalmente, como te comentaba, uso mis días libres, mis vacaciones, mis ganas, ¿no? Mis ingresos, mis ahorros, como dicen, pues precisamente una para descansar viajando, como lo hacemos la gran mayoría, que nos atrae salir de la rutina, conocer otros lugares. Algunos tendrán más posibilidades que otras de recursos, ese será otro tema para otro podcast, pero realmente en este tema del backpacker, de los hostels, es una prueba de que no se necesita tampoco tanta lana, tanto dinero para realizar un viaje, sino también se necesita otra vez creatividad, búsqueda, ser mucho más hábil en esta parte para recorrer el mundo, México o algún otro lugar fuera de México, ¿no? Entonces, yo personalmente sí recomiendo esa parte para todos los que están emprendiendo algún negocio, algún proyecto. Dense sus escapadas, váyanse a otros pueblos, a otras ciudades, si se puede, a otros países, ¿no? Abrir un poco la mente y saber que se vive de otras formas y de ahí pueden venir muchas ideas, ¿no? Personalmente nosotros, esta idea de los hostels la trajimos, en este caso, de Alemania, ¿no? Alemania tiene con esta idea 120 años, más o menos, que la van llevando y ha tenido una evolución importantísima. En México tenemos alrededor de 20 años y estamos justo eso, poniendo las bases para que entonces los que vengan más adelante encuentren esta parte de los hostels con los jóvenes, con los extranjeros, mucho más estable en esta ciudad de Guadalajara. Y Jera, tengo otra duda y también me hace como un poquito de ruido, ¿eh? Cuando tú viajas, digo, la hora que vas a, no sé, estamos hablando a lo mejor de Brasil o que vas aquí en mismo México, ¿no? Que voy a Chiapas, que voy a Oaxaca, que voy al norte, a lo mejor a Monterrey, me quedo con un hostal. Siempre estás como revisando detallitos, así como, por ejemplo, a mí a veces me gusta la cocina, trabajé en restaurantes muchos años y luego digo, híjole, güey, a lo mejor... Ya estás echando ahí... Ajá, ya lo estás echando como el ojo de que... Sí. O me dan refresco como de máquina y digo, güey, no está carbonatado, le falta gas, o le falta... ¿Te pasa? La verdad que sí, es inevitable cuando estoy de viaje, que generalmente busco sí quedarme en hostels cuando estoy fuera de Guadalajara, en este caso, precisamente como para ir viendo ideas, viendo cosas chidas que tienen otros lugares, cómo solucionan algunos problemas, señalética, sus servicios, habitaciones, en fin, ¿no? Recordar que los hostels pues tienen lo que son las habitaciones compartidas, que son las de literas con sus lockers, pero también la gran mayoría cuentan con habitaciones privadas, con baño privado, como tenemos la imaginaria de un hotel, de una habitación de hotel clásica, ¿no? Entonces, eso también te permite que tú vayas eligiendo en qué momento quieres tener un poco más de libertad y conocer nuevas personas en el viaje. Si vas viajando solo, por ejemplo, es un modelo muy utilizado para hacer amigos, para continuar después de ese destino, quizás hacia, en este caso de Guadalajara, después hacia Ciudad de México o hacia Puerto Vallarta con otros viajeros que encontraste directamente en el hostal. Y también tienen la opción de decir, oye, ahora estoy súper cansado, no quiero compartir, va a roncar uno, o no falta alguien que ahí haga un relajo muy temprano y entonces tú no alcanzas a descansar tanto. Y bueno, están las opciones de la habitación privada. Vas con tu pareja, también puedes ir a una habitación privada, con tu familia. Es decir, este concepto, al final de cuentas, está abierto para todos, ¿no? Desde nosotros hemos recibido desde bebés, viejitos, jóvenes, parejas, gente que viene de negocio. Pero volviendo a tu pregunta, la verdad que cuando vas, en este caso voy de viaje, siempre estoy viendo las cosas, ya sea o lo que solucionan algunos problemas o situaciones de un hostel, que eso me dan nuevas ideas para yo hacerlo también en mi propio proyecto, como también algunas fallas, ¿no? De decir, híjole, ¿cómo se les fue esta onda? O sea, mira nomás, que no tengan bien el desayuno, o ve la cama, ¿qué onda con esta sábana? O como que no hay agua caliente, oye, la toalla, a ver, esto está ya media raspadita, no sé, cosas que la señalética no me están diciendo bien cómo hacia dónde ir, o los mapas, el staff no me está recomendando cosas para ir a comer, o sea, cosas que son como muy importantes en este concepto de los hostels y que uno va valorando también dentro de esos viajes, en dónde andas tú también con tu proyecto, ¿no? No solamente es compararte a nivel nacional, y digo compararte para ir rankeando y mejorando siempre la oferta que tienes en tu proyecto, sino a nivel, en este caso, internacional, ¿no? O sea, de repente te puedo decir que en Asia hay un montón de hostales enormes, ¿no? O sea, me tocó estar Vietnam, Tailandia, Camboya, ¿no? Y tienen unos hostels de varios
varios pisos que tienen terraza, jardín, alberca, bar, ¿no? Todo esto funciona por tarifas súper accesibles de $5 o $10 la noche, ¿no? Te puedes ir a Europa, ¿no? Donde tienes los hostels de los más caros, ¿no? Puedes tener una cama en dormitorio que fácil puede estar rondando los 50, 70 euros la noche, ¿no? Y es lo mismo en el sentido de que son literas con sus casilleros, pero tienen también muchas actividades, tienen los free walking tours, que son las caminatas que hacen y demás, que también es algo que en este caso nosotros lo trajimos de otros lugares que lo estaban haciendo, y hoy en día también le abonamos eso a nuestro concepto. No solamente es el hospedaje, sino también hacemos actividades, caminatas, los llevamos a la lucha libre, al Museo Cabañas, todo eso para que realmente los viajeros que lleguen a Guadalajara vivan Guadalajara, ¿no? Nosotros decimos que la experiencia es realmente el viaje, ¿no? O sea, cómo te la pasas es cómo vas a recomendar o no un destino, y después recomendarás el hostel en este caso. Fíjate que eso lo platicaba de hecho ayer con una amiga y por WhatsApp. Viri, le mando un saludo. Y le platicaba y le decía, oye, normalmente yo también, bueno, las veces que he viajado no he viajado a lo mejor tanto como tú, pero las veces que he viajado siempre trato como de vivir el lugar como se debe, porque igual puedes ir a hospedarte a hoteles 5 estrellas muy grandes, pero pues en realidad no vives a lo mejor la ciudad como tal, ¿no? Esta recomendación de llevarlo a la lucha libre, de que visite el centro de Guadalajara como tal, la parte bonita, pero también muy real, está chido, ¿no? De aquí se desencadena otra pregunta, Jera, y la pregunta es, ¿cuál ha sido de entre todos tus viajes el hostal más random que te has quedado? Así que tú digas, híjole, me quedé en y algo súper extraño que no olvido. No, pues uno muy locochón, así interesante, es que se resume, y también un poco gracioso de todo, fue en Vietnam. Recién llegué a ese hostel en la capital y llegué como a las 2 de la mañana, mi vuelo llegó ahí después de hacer unas escalas larguísimo, y pum, llego ahí, y entonces, bueno, el recepcionista me dice, sí, aquí está tu reservación, vamos a tu habitación, ¿no? Llego a la habitación en un dormitorio compartido y habla de los amigos del dormitorio, y pues era una litera, mi lugar era en la parte de abajo, y bueno, pues así como que entre oscuridad, yo con el celular, la lamparita, y nomás subo así un poco para arriba la luz, y empiezo a ver como un montón de piernas desnudas, ¿no? En la cama de arriba, ¿no? Y fue como de, ay, güey, volteo con el recepcionista, ya se ve ahí, no cierra la puerta, y yo estoy ahí dentro del cuarto con un threesome sucediendo arriba de mi cama, donde voy a llegar cansadísimo después de un viaje de 20 y tantas horas, y que es como de, no mames, güey, bueno, está bien, pues ya, invítenme al menos, ¿no? O sea, una piernita. Y nada, pues puede acostarse ahí, sentir ahí el chacachac, no sé qué, y así es como, no, qué bueno. No pasa nada que una buena musiquita de meditación te pongas ahí, te pongas a pensar otras cosas y mira, caí dormido ya los 5 minutos, ¿no? O sea, esto es un poco lo que sucede en los viajes, esto es un poco lo que sucede en un hostel, o sea, es decir, también tienes que tener esta apertura a la tolerancia, al respeto de uno, de otro lado, o sea, es decir, unos que respeten a otros y otros que toleren un poquito a los otros, o sea, es decir, es un camino ahí interesante, pero que al final terminamos siendo súper amigos los de ese cuarto, ¿no? Eran unos chicos alemanes, una chica de Dinamarca, ¿no? Al otro día obviamente nos vimos ahí en el cuarto y sí les dije un poco de broma, ¿no? De, oye, no manchen, o sea, no, perdón, pues es que se hizo tarde y pensamos que ya no iba a venir nadie aquí a la cama y se nos hizo fácil, ¿no? Entonces, bueno, entras como en este diálogo también de decir, bueno, ya, listo, no pasa nada, no dormí muy bien, pero al otro día nos fuimos a caminar juntos hacia el centro, al museo, y bueno, se van generando realmente como que estas amistades entre el viaje, ¿no? Hablando de amistades, de tener tolerancia, de hacer este cotorreo, creo que el modelo de negocio de poner un hostal es también esa parte, ¿no? El hacer una relación pública, el traer contactos que sirvan al negocio, el hablarle a fulanito, a sutanito, oye, ¿cómo ves que esto? ¿Recomiendas o crees que la parte de las relaciones públicas es importante para un modelo de negocio, incluyendo, o sea, el que sea? Sí, completamente. Nosotros, de inicio, mi socio y yo, pues nos conocimos en la universidad, ¿no? Desde ahí ya hay un vínculo que tiene que ver con quién vas conectando para hacer proyectos o para hacer crecer o viable tu proyecto, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros desde el inicio nos hemos vinculado mucho con Secretaría de Turismo, ¿no? Con Cultura, con la Asociación de Hoteles. Nosotros
nosotros mismos fuimos los impulsores de la Asociación de Hostels, en este caso de Jalisco, que no existía, y entonces también nosotros empezamos como a invitar a otros colegas que empezaban también a hacer proyectos similares al nuestro acá en Guadalajara, para hacer como una fuerza entre todos, ¿no? Entonces eso también te va haciendo más fuerte, va teniendo más contactos. Nosotros también, parte de nuestra filosofía, pues es el apoyar a todo lo que tenga que ver con el arte en Guadalajara. Por eso es un poco el nombre de Hospedarte. Tiene que ver con esto de lo que son músicos, propuestas culturales, que vengan a Guadalajara. En muchos casos nosotros les patrocinamos este hospedaje que les puede ayudar a alivianar los viáticos, como dicen, y en muchos otros también hacemos eventos directamente ahí en el hostal, ¿no? Algunas cuestiones musicales, algunas vueltas de exposiciones de fotografía, de pintura. Entonces, bueno, a final de cuentas Hospedarte es este punto de encuentro, lo vemos nosotros así, que es extranjeros, nacionales, gente local, músicos, artistas, y entonces se hace como una licuadora ahí, y salen miles de historias, ¿no? En unas tenemos un poco de tacto de saber qué ha pasado con ellas, y en otras no tenemos ni idea, pero dejamos semillas sembradas en esos cruces de viaje en esta parte del Hospedarte. Tenemos un libro ahí muy interesante donde la gente va firmando como sus memorias ahí de los huéspedes, y hay una muy padre que dice que ahí en el Hospedarte se conocieron, luego ahí en el Hospedarte se casaron, y luego ahí en el Hospedarte fueron de luna de miel, ¿no? Y van poniendo los años tal cual. Entonces esos tipos de cosas como que dices, wow, no manches, o sea, Eso pasa aquí. yo acá en mi cabeza sí, un hostel, tal, pero también lo que marqué para esa pareja es impresionante, pues en esta parte como más emotiva, más bonita, y como ellos, pues un montón de gente más, ¿no? Claro, sí, yo creo que es esa parte que tú dejas en la vida de los demás, ¿no? Eso debe ser importantísimo. Hablando del modelo de negocio, volvemos a un poquito a lo mismo, es que hablábamos en unas preguntas anteriores, ¿qué tan recomendable ves los apoyos del gobierno que da para emprender ya sea cualquier negocio? Porque muchas de las veces también, digo, nosotros como emprendedores tenemos como la incertidumbre de decir, híjole, ¿cómo voy a pagar? O híjole, el interés, o tengo que pagar con horas, no sé qué, o tengo que pagar con esto, y hablabas de Fojal, ¿qué tan recomendable es Fojal para poder emprender un negocio? Que digo, en tu caso, y si el negocio también es muy grande, también ¿qué tan recomendable podría ser? Es un apoyo, funciona porque es algo extra, pero no basarnos en eso para hacer viable un proyecto, ¿no? En este caso nosotros hemos recibido 2 apoyos de Fojal, uno al inicio, cuando teníamos que conseguir estos $25,000 y no los teníamos, y con todo este plan de negocio que armamos, lo presentamos ahí con ellos, y a final de cuentas ellos nos prestaron algo así como $5,000, ¿no? En ese entonces, que fue una muy buena ayuda para la situación que estábamos, ahora sí que de no tantos recursos económicos. Después, ahora en tiempo de pandemia, bueno, pues los negocios pasamos con una crisis y una dificultad tremenda, los de servicio también, los de turismo también, en fin, cada uno tuvo sus retos que sortear, pero en este caso nosotros también, dentro de esto que no teníamos ventas, también acudimos a Fojal, donde en esta ocasión realmente pues fue algo así como $2,000 lo que nos pudieron ahí prestar, que ayuda, pero que no te salva de la operación cuando ya tienes un negocio, cuando tienes arriba de $1,000 mensuales de gastos fijos, ¿no? Así es que bueno, para la cuestión de los recursos para iniciar tu proyecto, Fojal, o los fondos en este caso de gobierno, sí ayudan, pero no es la panacea, es decir, no poner todos tus esfuerzos a que el gobierno en este caso te va a apoyar para entonces hacer viable tu idea, ¿no? Sino tener que buscar también otras fuentes de recursos. Pueden ser desde los amigos, la familia. Yo personalmente el banco lo dejo como en una de las últimas alternativas, porque pues es cierto que generalmente sus tasas de interés son altas y también son muy rígidos en los cobros también de esos préstamos, ¿no? Entonces te puede comer los intereses, y también parte de tu negocio pues se puede ir en lugar de crecimiento, va decreciendo. Hasta mi punto de vista, sí es como un poquito de, híjole, ¿me lanzo o no me lanzo? Digo, a este punto del emprendimiento probablemente sí empieza a ver los trámites que se me hacen de pronto un poco burocráticos, hacer tratos con el gobierno, pero a veces, como dices, no es necesario, y no poner todos los huevos en una sola canasta. Hablando de esto, Gera, ¿qué
¿qué podemos ver, qué podemos apreciar en qué área del futuro? O sea, estamos hablando que ahorita ya tienes el hospedarte, ya está más posicionado, tienes los sucursales. ¿Qué hay para GER del futuro? ¿Hay otro proyecto? ¿Hay otra inversión en algunas cosas? ¿Qué es lo que te gustaría hacer más adelante? Sí, mira, la parte también del emprendimiento se vuelve como adictivo, ¿no? Al final de cuentas, uno empieza con un proyecto y cuando este también ya va caminando, pues también uno empieza a pensar en otras unidades de negocio o células que también puedan tener relación o no. En este caso, lo que yo he decidido hacer sí va teniendo una relación con lo mismo, que tiene que ver con turismo, con servicio, ¿no? Emprendimos también toda esta empresa de los tours que se hacen acá en Guadalajara, ¿no? Los walking tours, para mostrar no solamente a la gente que se queda con nosotros, sino también a gente que llega a otros hoteles o hostels, pues que caminen con nosotros la ciudad, ¿no? Y también es una forma de nosotros mostrarles los mercados, los barrios, la comida, la cultura, el arte que hacemos acá, ¿no? Entonces, eso también lo estamos trabajando mucho en este caso en Guadalajara. Tenemos también lo que es el restaurante La Efraína, que también está dentro del servicio y también de las instalaciones, en este caso de Chapultepec, donde también incursionamos en la parte gastronómica, ¿no? Para los huéspedes, sí que vienen a quedarse con nosotros, pero lo mismo, también es una oferta para el que quiera visitarnos ahí en la colonia americana, ¿no? Entonces, así es como van surgiendo células también de proyectos. Estamos también avanzando en lo que tiene que ver con los Airbnbs que platicábamos al inicio, que estamos restaurando fincas para también la gente que busca este concepto, que también tenga esta opción de hospedaje y que se va complementando a final de cuentas en este abanico de opciones en Guadalajara. Qué chido, la verdad es que esta parte de seguir avanzando, como bien dices, digo, y muchas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, se han de dar cuenta, digo, porque yo lo viví, yo lo vivo, que sí se empieza a hacer como una adicción, ¿no? O sea, agarras una cosa y fíjate, yo trabajé para Recorcholis, la parte de diversiones, la marca de diversiones, y decía el señor que nunca se va a olvidar esa frase, ya he hecho como 2 veces en el podcast, de que decía en una junta que tuvimos en Ciudad de México, decía, las personas que se van a salir y van a emprender se van a dar cuenta que es como subirse una bicicleta. Una vez que te subes, no te vas a querer bajar, y te vas a seguir pedaleando y otra, y otra, y otra. Yo así lo veo. Total, y yo te haría también una analogía en este caso en personal, que tiene que ver también con los viajes, ¿no? O sea, es decir, cuando empiezas con tu primer viaje, pues te va a demandar cierto tiempo, organización, recursos, a lo mejor va a haber alguna situación con el camión, el avión, el transporte, el hospedaje que tienes que resolver. Y lo mismo con los negocios o con los emprendimientos, ¿no? Empiezas con uno que te va a requerir cierta atención, pero también te va a dar un disfrute. Y entonces después del primer viaje, cuando vuelves a casa, quieres un segundo viaje. Y después quieres un tercero y un cuarto. Y vas a ir como variándolo dependiendo del estado de ánimo, el mood o el momento en el que estás de la vida. Y vas eligiendo diferentes alternativas. Y lo mismo es con los emprendimientos, ¿no? La edad también te va marcando qué cosas te interesan, qué te gusta, hacia dónde te vas moviendo, pero siempre con la idea de crear, de construir y de ofrecer alternativas que en este caso también sean socialmente productivas, ¿no? Pues la neta, Jera, qué chido, la neta que haya crecido todo este concepto a raíz de un viaje al extranjero, que tengan esa visión, que haya sido como una buena sinergia entre tu socio y tú, que sigan apostando proyectos principalmente en la ciudad, que es Guadalajara, y que al final del día también tenga esta apertura para la gente extranjera, gente local. Digo, me imagino que también es bienvenida la gente local. Digo, yo un día si me quisiera pasar un rato de este estrés de aquí de la oficina, pues me podría ir hasta el mismo hospedarte y vivir como si estuviera en otro, o sea, hacer esa aventura como si estuviera en otro estado, ¿no? Totalmente, o sea, hemos tenido también muchos huéspedes que literalmente aquí donde estamos, acá en el Parque San Jacinto, ¿no? De toda esta zona de Guadalajara, también del oriente, nos han visitado allá a Chapultepec y de repente al check-in de que, no, pues ¿y de dónde eres? No, pues de aquí de Guadalajara, pero soy de aquel lado, no sé cuánto, y agarramos, mi pareja y yo nos venimos de vacaciones, también a esta otra parte de Guadalajara, pues para pasar un fin de semana chido. Entonces, bueno, obviamente estamos abiertos, ¿no? Un hostel, al final de cuentas, es eso, es una apertura para todos, ¿no? Mujeres, niños, jóvenes, viejitos, bebés, gente de la ciudad, nacionales, extranjeros, al final de cuentas es eso, es un lugar de encuentro donde lo que se fomenta es precisamente las relaciones humanas y las ideas, ¿no? Para los viajes, para los negocios, para los noviazgos, para, en fin, las amistades, todo eso, ¿no?
Pasamos a una sección de preguntas rápidas porque el tiempo se nos va, la neta, nosotros encantadísimo, ya tenemos aquí casi 2 horas platicando y no dentro del podcast, sino antes estábamos platicando. Se nos fue rapidísimo, ¿verdad? Porque uno está, ahora sí que cotorreando a gusto se pasa rápido el tiempo. Échala, Sabino. Y más con un cafecito. También saludos a todo nuestro patrocinador, Poison. Perdón, sí, qué bueno que ahora fue un cafecito, ¿no? Y que no fue chela, porque entonces si no de repente ya uno empieza a trabarse más las palabras. La verdad que bien rico el cafecito, ¿eh? Sí. Pasamos con esta parte de la sección de preguntas rápidas, lo primero que se te venga a la mente. Listo. Digo, si hay otras preguntas, igual pueden escribirnos, pueden escribir también o pueden seguir las redes de Jera, ahorita las ponemos ahí en los comentarios. Pasamos a esta sección, ¿sale? ¿Estás listo? Venga. Súper. ¿Cerveza o tequila? Tequila. ¿Europa o México? México. ¿Hostal o hotel 5 estrellas? Hostal. ¿Playa o bosque? ¡Ay, güey, bosque! ¿Avión o autobús? Avión. ¿De mochilazo o en automóvil propio? De mochilazo en automóvil propio. Ok, ¿día o noche? Noche. ¿Mariscos o carnes? Taquitos de asada. Eso. Pues muchísimas gracias, Jera. ¿Algún último consejo que les quieras dar a todos los emprendedores? Hay que animarse, es dar ese primer paso, es lo que a todo el mundo nos tiene así como más nerviosos cuando tenemos una idea de desarrollar un negocio, un emprendimiento, pero ese es el camino, ese es el chiste y es lo que hemos sentido todos los que hemos emprendido algo, ese nerviosismo, hasta un poco de miedo en ocasiones. Pero hay muchas historias de éxito, ¿no? Y solamente probando es la única forma de saber si es lo que queremos, si es nuestra pasión, si es lo que nos divierte. Y generalmente cuando es así, eso por añadidura también se va dando la parte económica, ¿no? Entonces buscar primero eso, cosas que te atraigan, que te gusten, no solamente ir a hacer un negocio por el brillo del dinero, sino más bien es buscar lo que está dentro de uno, lo que te mueve, lo que te gusta, lo que te apasiona, y seguramente ese viaje te irá llevando a un destino donde también haya un poco de dinero, ¿no? Así que, bueno, el emprendimiento conlleva dinero, pero también conlleva muchas ideas y muchas ganas. Y creo que es una parte fundamental, bien lo mencionas, es como ponerle muchísima pasión a lo que haces para que puedas monetizar y vivir del arte, ¿no? Vivir de lo que te gusta. Totalmente, ese es el primer punto más bien, es por eso lo que te decía de que te apasione, que te atraiga, que te saque sonrisas, que te levantes en la mañana con una nueva idea, que estés ahí trabajando y sí, que el clásico cliché de no lo ves como un trabajo, pero sí pasa así, cuando alguien disfruta lo que está haciendo, pues es como que haces actividades en el día que claro, que conllevan la suma de todas estas a una evolución de tu proyecto que después vas a empezar a monetizar y hacerlo un proyecto o un negocio exitoso, digamos. Va. Jera, ¿nos quisieras repetir de nuevo las direcciones de Hospedarte? Invitar a la gente a que vaya, lo visite, que pudieras hablarnos a grandes rasgos del negocio o del lugar y invitar a la gente. Dense una vuelta a visitarnos aquí en Guadalajara. Tenemos 2 ubicaciones en la ciudad. Una que es la original, está en el barrio de Chapultepec, en la colonia Americana. Y la otra está justo en el centro histórico, a 3 cuadras de lo que es la Plaza de la Liberación, en la calle de Maestranza. Son 2 grandes casas, donde en la de Chapultepec tenemos un jardín padrísimo, terrazas, arbolado, muy bonito, y en el centro tenemos un estilo mucho más colonial, con una casa con balcones, patios internos, techos altos, en fin. Yo les recomiendo que nos visiten unos días en uno y otros días en otro, ¿no? A final de cuentas hay mucha gente que eso hace con nosotros para que pueda realmente vivir las 2 atmósferas, el centro para ir a los mercados, a los museos, los edificios emblemáticos de Guadalajara, y Chapultepec para caminar sus zonas arboladas, su camellón, sus bares, la vida nocturna que sucede en Guadalajara, están en estas 2. Nos pueden encontrar ahí en las redes como @hospedartehostels.com, esa es nuestra página, y las redes es @hospedartehostels. Y la mía personal es @gescasarín. Ahí también me pueden seguir, también de repente subo algunas cosas que tienen que ver con viajes, con destinos, con todo este mundo de los hostales y de los viajes, ¿no? Entonces, por ahí nos pueden contactar, me pueden escribir alguna pregunta, algo que de repente les pueda dar una guía, que
tenga que ver con este negocio del turismo, del hospedaje, de servicio, con muchísimo gusto, por ahí nos podemos contactar. Pues muchísimas gracias, Gera, la neta, la oportunidad que das para la banda, porque si hay mucha banda que se quiere animar, va saliendo a lo mejor de la licenciatura de turismo o algunas otras cosas, y pues si un consejillo o un tip que puedas regalar a toda esta banda que se va a animar, pues que a toda madre, ¿no? Se necesita, porque te digo que cuando uno va arrancando, ay güey, le echo, no le echo, le freno, no le freno, ¿no? Y entonces de repente también alguien que te dé como situaciones positivas o una guía, también puede ser clave para que la gente se anime, pero no solamente se anime porque sí, sino se anime también con una idea mucho más pensada y mucho más estructurada también, para que tenga más chance, en este caso, de que vaya caminando y funcionando. Muchísimas gracias, Gera, esperamos vernos pronto, hasta luego. Gracias.